sí, ahí sí. Perfecto, excelente. Continúa. Disculpas. No, tranquilo, Francisco. Les decía que bueno, que buenas tardes y muchas gracias, que es un honor para mí estar con ustedes y que gracias también, Alfredo, por la paciencia, porque me había venido pidiendo este espacio desde hace algún tiempo y pues se lo debía, pero ya estamos acá, vísperas de una jornada muy importante para nuestra selección, vísperas de una semana muy importante para todos los que hacemos la federación y en el fútbol ecuatoriano en general, como un partido que seguramente es tremendamente importante por lo que significan los puntos en casa, por lo que significa ya esa posición expectante en la que estamos en la eliminatoria y el cierre de este año que seguramente va a marcar ya muchísimo la tendencia de los equipos que están próximos a sellar su clasificación, como también de los que están próximos a quedarse ya lejos de una posibilidad. Correcto, sí, Francisco. A ver, vámonos por orden cronológico. Quisiera saber, a estas alturas, ¿no? Van a ser ya prácticamente 5 años que lleva como presidente de la federación. Usted asumió después de esta larguísima era de Chiriboga. Yo recuerdo claramente que usted era de los pocos dirigentes que cada 4 años, cuando Chiriboga era reelecto, usted era de los pocos que votaba en contra, y siempre lo admiré por eso, porque prácticamente todo el resto de dirigentes era reelección indefinida para Chiriboga. Usted siempre tuvo una postura digamos, de rebeldía, ¿no? De no querer que este señor siga tanto tiempo. Ya vimos todo lo que pasó. Usted recibió la federación en condiciones complicadas, ¿no? Con muchas deudas. Vino la pandemia y coronavirus de por medio. Muchas cosas han pasado, pero ¿cuál sería su balance, ¿no? En estos 5 años. Bueno, sí, la verdad es que nosotros siempre, no por nada, no porque sea mucho tiempo en el cargo ni nada, sino porque veíamos cosas que no nos gustaban de los manejos de la federación en esa época. Creo que hoy, después de 5 años, para mí hay cosas en las que hemos avanzado muchísimo, otras en las que quizás todavía están en esa columna del debe, porque no hemos podido hacer todo lo que habíamos querido o lo que hubiéramos querido hacer, y en mucho tuvo que ver también la condición en la que recibimos la federación, también esa época complicada de la pandemia y demás, que nos afectó muchísimo a todos, pero creo que hemos avanzado, en lo deportivo hemos avanzado muchísimo. Creo que nuestras selecciones hoy son un referente en el continente, tanto a nivel juvenil como a nivel de la mayor también. A nivel juvenil nos hemos vuelto ya animadores y abonados de los primeros sitiales de los torneos sudamericanos, de los mundiales. Creo que se viene haciendo un muy buen trabajo a nivel del fútbol del país con los chicos, y eso redunda también en que la selección haya tenido un muy buen paso por los últimos torneos que ha jugado, tanto en sub-17 como en sub-20. También las chicas, estamos próximos a jugar nuestro segundo mundial de fútbol femenino, el primero en divisiones inferiores, que es un hito importante, porque es, creo que una disciplina o una parte del fútbol donde estábamos muy lejos, muy atrasados, y creo que hemos venido dando pasos muy importantes, próximos a jugar una Copa América, que además pudimos conseguir que sea en el país, y eso es buenas noticias también para el fútbol femenino del Ecuador. Pudimos tener en el Ecuador la final de la Copa Libertadores de América en el 2022, pudimos ir al Mundial. Creo que el balance en lo deportivo ha sido bueno. Creo que en lo administrativo todavía yo quisiera ver una federación más moderna, más eficiente, que dé mejor servicio a sus afiliados, que sea de pronto también mejor comunicando o en la parte de comunicación. Creo que toda esa parte administrativa todavía no está donde yo quisiera que esté. Espero poder al final de mi periodo ya dejarla un poco más cerca de lo que yo siempre he pensado que tiene que ser. Correcto, justamente, ¿no? Con respecto al tema económico, yo entiendo que la federación necesita ingresos y eso a lo mejor puede explicar por qué las entradas para ver la selección a comparativa de los otros países de Sudamérica son de las más caras, ¿no? El otro día vi un ranking, ¿no? Comparando con los otros países, estamos súper arriba, ¿no? Eso, yo sé que han hecho una pequeña reducción contra Paraguay para las categorías más populares, sin embargo, ¿cómo explicar el tema de los precios de las entradas tan elevados?
No, Ecuador tiene una economía distinta a lo que tienen algunos de los países con los que se comparaba. También tienen que considerar que nosotros tenemos o manejamos estadios algo más chicos también, porque, por ejemplo, el estadio de Liga tiene un componente importante de propietarios de suites que muchas veces no están ni obligados a ir, que dejan sus suites vacías. Más o menos los precios se han venido manteniendo durante las últimas tantas eliminatorias. Ahora sentimos que había una necesidad de hacer una reducción, sobre todo en la entrada más económica, porque creemos que esa es la entrada a la cual pueden acceder las personas de menores recursos, ¿no? Entonces, ese precio lo hemos cambiado, vamos a ver qué hacemos en noviembre también en el Monumental, que es otro estadio completamente distinto, con otras localidades, otra dinámica. También otras costumbres de la hinchada de allá, un estadio mucho más grande, donde además hay, no sé si casi 20.000 espacios más que lo que hay en el estadio Rodrigo Paz. Entonces, hemos tratado de mantener más o menos sin cambiar los precios de lo que veníamos haciendo hace mucho tiempo, pero también intentando ser sensibles, ¿no? Creo que hay una diversidad muy grande en lo que es las economías de la región, y por ende también los precios. Veíamos, por ejemplo, el precio en Venezuela. Es evidente que Venezuela hoy atraviesa un momento en el que es imposible para un venezolano comprar un ticket. Creo que nuestra economía también está golpeada y eso no hay que dejar de reconocerlo, y por eso, como digo, tratamos de ser sensibles y hacer pequeños ajustes que nos permitan llegar mucho más cerca al aficionado en ese sentido. Ya está decidido que en noviembre es en el Monumental. No hay forma que sea en el Capo por el tamaño, que justamente sería más similar al de Liga de Quito. No, ya hemos decidido que eso es que el partido será en el Monumental. De hecho, más bien nos gustaría que se llene un estadio más grande. Son pocas las oportunidades que tiene la ciudad de Guayaquil de tener a la selección cerca por todo este tema deportivo y de la altura, que siempre es una prioridad para nuestros cuerpos técnicos, lo ha sido hasta ahora. Pero queremos también acercarnos a la afición de Guayaquil y ojalá puedan llenar ese estadio tan maravilloso como es el Monumental, ¿no? Que lleno es realmente sobrecogedor e imponente para quien vaya a jugar ahí, y no será distinto para la selección de Bolivia enfrentarnos a un estadio de esa magnitud. Así que ojalá podamos tener un lindo marco de público y en el futuro también poder llevarles algún otro partido a la ciudad de Guayaquil, porque también nosotros estamos muy conscientes de que la ciudad de Guayaquil es muy cariñosa con la selección. Claro, y correcto, justamente usted mencionaba algo importante, ¿no? Con respecto a que los cuerpos técnicos, el tema de la altura, todo eso, pero ¿qué pasaría, Francisco, si algún día llega un técnico que dice, ¿saben qué? No, yo quiero jugar en Guayaquil todas las eliminatorias. Eso es un tema así como que es prohibido hablar de eso, porque cada vez que se menciona el tema se arma toda una polémica ahí entre Quito y Guayaquil, porque no debería ser así, ¿no? No debería ser un tema regionalista, porque, por ejemplo, Carlos Torres Garcés, un director técnico y exjugador muy afamado, él dice, chuta, la verdad es que nos complica la altura, si fuera por mí jugaríamos siempre en Guayaquil, que esto que el otro. ¿Usted qué opina de eso? Yo en eso no intervengo demasiado. Para mí es indiferente si la selección juega en Quito o juega en Guayaquil, más allá de yo ser quiteño. Me parece que el país es uno solo y la selección tiene que estar no solo donde esté mejor. Creo que en esto lo deportivo cuenta y mucho, y por eso nosotros, por lo menos desde que yo estoy, le hemos de alguna manera dado la prioridad al cuerpo técnico a que elija dónde cree más conveniente jugar, y por eso se ha jugado algunos partidos en Quito y se ha jugado uno que otro también en Guayaquil. Quizás si mañana llegaría un cuerpo técnico que desde el punto de vista científico y deportivo crea que es mejor jugar en el llano, no solo en Guayaquil, en cualquier otra ciudad del país. Pero hablamos de Guayaquil por la condición de los escenarios, ¿no? Me parece que hoy solo Quito y Guayaquil tienen escenarios que podrían albergar a la selección ecuatoriana de fútbol y a su afición. Y esto no va en detrimento de ninguna de las otras ciudades, pero se trata de la infraestructura, del nivel de la infraestructura, del número de asientos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros somos indiferentes y para nosotros la discusión está siempre abierta a que el técnico diga quiero jugar acá, quiero jugar allá, o quiero jugar una vez acá, una vez allá. Claro, y justamente hablando de escenarios deportivos y tomando en cuenta la Copa América Femenina, ¿ya está las sedes están ya establecidas o están analizándolas?
No, eso es un tema que hemos empezado a analizar también con gente del Ministerio del Deporte, del Gobierno Nacional. Hay un par de ideas que podemos tener. Quizás la Copa América Femenina es un buen torneo para aprovechar y regar el fútbol por el resto del país. También aprovechar a ver si es que logramos colaboración de los gobiernos regionales, del gobierno central, para mejorar algunos de los escenarios que hay en otras ciudades y poder albergar ahí partidos de la Copa América. Así que vamos a ver, ¿no? Y seguramente también habrá una idea de las fases finales o algo así, también llevar a las ciudades más grandes, que es donde ya realmente puede llamar la atención en una ciudad grande un torneo de esta naturaleza. Correcto. Adelante, Juan Manuel. Presidente Egas, buenas tardes. Al respecto, ¿no?, del partido de este jueves de la selección, de lo que usted ha visto, no sé si ha podido ir al predio, ¿no?, donde están entrenando actualmente los muchachos, ¿qué es lo que usted siente? ¿Qué es lo que usted palpita? ¿Cómo ve usted el trabajo del profesor Becasese respecto a los otros técnicos que usted ha podido trabajar? Bueno, gracias. Sí, yo he estado con ellos generalmente cuando ya ellos llegan a Quito. Trato de estar muy cerca, trato de estar permanentemente ahí, de ver los entrenamientos, de comer con ellos, de estar disponible por si hay algo en lo que podamos ayudar, mejorar, cambiar, colaborar, porque creo que es importante el que ellos sientan ese apoyo en el día a día cuando puede haber alguna cosa por cambiar. Yo veo un muy buen ambiente, veo un cuerpo técnico que quizás se diferencia del anterior en la cercanía con sus jugadores, en la cercanía con... son idiosincrasias, ¿no? Realmente los sudamericanos somos distintos a lo que puede llegar a ser la gente en Europa en cuanto a la calidez, a la cercanía. Creo que ese es un cambio importante. Se han hecho algunas obras también en la Casa de la Selección que están muy lindas. Yo veo un grupo motivado, faltan por llegar algunos muchachos que lo hacen en el transcurso de esta tarde y de la noche. Ya al final de la noche completaremos el grupo de 26 jugadores, 25 jugadores, más los invitados, de sparrings que utilizamos, y quedará listo el equipo para hacer 2 días de entrenamiento, martes, miércoles, seguramente alguna práctica leve el jueves antes de viajar el miércoles, antes de viajar el mismo miércoles perdón, estoy pensando ya en la próxima semana. No, tenemos 2 días de entrenamientos con el grupo completo, en realidad, mil disculpas, martes y miércoles, hoy se completa, y pues ya dejaremos listo el equipo que enfrentará a Paraguay el día jueves. Creo que es un partido sumamente importante y yo veo que el grupo llega mejor que lo que llegó en la fecha de septiembre. ¿Por qué? Porque hay varios jugadores que en septiembre vinieron sin mucho ritmo y que hoy han podido coger ritmo en sus clubes. Caso, por ejemplo, Pervis, que llegó con muy pocos minutos en la fecha de septiembre, ahora ya ha podido jugar varios partidos completos. Caso Yeboah, por ejemplo, que venía desentrenado prácticamente un mes sin actividad de ningún tipo, porque ni siquiera estaba entrenando en su club antes de ser transferido al Venecia. Hoy ya tiene un par de partidos en el Venecia y ya algunas semanas de entrenamiento. Y así por el estilo. No quiero alargarme ni olvidarme de ningún caso, pero creo que tenemos algunos jugadores que llegan en mucho mejor ritmo de lo que lo hicieron en septiembre. Creo que tenemos prácticamente ninguna baja al momento. Ojalá eso se mantenga estos 2-3 días y podamos enfrentar a Paraguay, digo, con todo lo que Sebastián tenga en la cabeza y con todas las alternativas que pueda él pensar que son buenas para enfrentar ese partido, que seguramente va a ser muy duro. A propósito, ¿no?, de unos eventos con algunos malos hinchas del fútbol que se dieron en Guayaquil y también en Quito, en estos partidos de Liga Pro en los últimos fines de semana, ¿están preparando algún tipo de operativo especial para controlar cualquier tipo de acto violento? Bueno, la verdad es que el fútbol de selecciones es bastante más fácil que el fútbol de clubes en este sentido, ¿no? Porque además hay una sola hinchada en las gradas y un solo sentimiento. Yo creo que la gente no vive el fútbol de selecciones con la pasión desmedida, desenfrenada con la que vive las rivalidades entre clubes, y eso
y eso hace que el fútbol de selección quizás sea un poquito más fácil. Eso dicho, nosotros tomamos todos los recaudos, tenemos todo el contingente policial, de seguridad interno del estadio, en los exteriores, anillos de seguridad, operativo, etcétera, para permitir que solo los buenos aficionados con boleto y ya seguros de que no portan ningún objeto peligroso, etcétera, etcétera, puedan llegar al estadio. Yo anticipo que el partido va a ser una fiesta y ojalá el equipo acompañe y el resultado también para que sea completo. Una de las críticas que realiza mucha afición, más que nada en Twitter, cuando uno lee los comentarios, y usted lo hablaba, ¿no? El respeto que usted tiene al trabajo del profesor Becasese y los otros técnicos, es de este rumor o esta cuestión que se quiere vender de que en la federación o que le imponen jugadores al cuerpo técnico, ¿no? A usted en lo personal, ¿no? Estos comentarios le llegan, a su administración le llegan. ¿Qué opina usted respecto de todos estos comentarios que se verten en redes sociales? La verdad a mí me da mucha lástima porque creo que nace primero de los enfrentamientos y de las pasiones que hay entre equipos en el fútbol ecuatoriano y equipos que levantan pasiones mucho más que otros. Creo que el celo que hay regional entre una región y otra también afecta a todo esto. Entonces empezamos a ver fantasmas que no existen y generamos un discurso que además es absolutamente conveniente, ¿no? Porque se habla de unos y no se habla de otros. Se habla de un jugador que por ahí quizás el aficionado cree que no debería estar, que pertenece a tal o cual club, pero no habla de los otros jugadores que pasaron por ese club y que también hoy son la base de la selección y son las figuras que todos aplaudimos, que todos idolatramos. Yo creo que hoy está claro que hay clubes en el fútbol ecuatoriano que han hecho unos procesos de juveniles y de formación muy importantes, y no digo un club, digo varios, porque no es solo Independiente, es Liga de Quito también, en alguna menor medida también se ha trabajado bien en Aucas, se ha trabajado bien en Orense, se ha trabajado bien en Católica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo que finalmente es muy difícil meterse en la cabeza de un técnico y entender qué es exactamente lo que el técnico tiene o está pensando para el grupo, para el partido. Si me gusta un arquero que juega bien con los pies y no me gusta un arquero atajador. Por ejemplo, hay una discusión interminable acá sobre el tercer arquero de la selección. Y yo les hago una reflexión. En una doble fecha de eliminatoria, en un microciclo de 10 días de duración, las probabilidades de que el tercer arquero de la selección llegue a tapar un minuto en un partido son casi nulas. Es más, yo estoy seguro que el 95 o 100% de los técnicos, si les dieran a elegir, elegirían solo convocar 2 arqueros y no 3. Entonces el tercer arquero se vuelve un tubo de ensayo para ver otros arqueros, para mirar, para probar, para ver chicos que quieren ver, para proyectar arqueros jóvenes, para tenerlos cerca, arqueros que han hecho procesos de sub-17, sub-19 con la selección, empezar a integrarlos a la selección mayor, ver cómo se comportan en la convivencia, hacerlos parte del grupo, y la gente se desgañita hablando de arqueros que ya tienen 34, 35, 37, 38 años, que deberían estar en la selección, cuando, como digo y repito, seguramente las probabilidades de que atajen un minuto son prácticamente nulas. Entonces, es difícil porque el técnico, sí, se habla mucho de la convocatoria de la selección debe tener a los mejores, pero esa palabra los mejores se hace subjetiva cuando usted tiene su gusto, yo tengo el mío, Alfredo tiene el suyo, y etcétera, 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 y todo el mundo tiene el suyo. Más dramático todavía cuando ese gusto generalmente viene sesgado por una camiseta. Entonces, o soy amarillo, o soy azul, o soy blanco, o soy rayado, o soy rojo, y entonces, como soy rojo, al mío lo veo inmenso y al otro lo veo chiquitito. El único que puede tener todo esto muy bien pensado y muy bien meditado y muy bien analizado es el cuerpo técnico, y créanme que el cuerpo técnico de Becasese, como lo hacía el anterior y como lo hacía el cuerpo técnico de Alfaro,
invierten horas y horas, etcétera, etcétera. Sebastián es un hombre que le gusta un estilo de juego, le gusta la pelota al pie, le gustan los arqueros que juegan bien con la pelota, que juegan bien con los pies, que son capaces de ser salida en cada uno de la iniciación de la jugada de sus equipos, y entonces tiene su preferencia por tal o cual jugador en tal o cual posición. Y es difícil. Yo siempre me manejo por un precepto, y digo, en una convocatoria en la que no nos vamos a poner nunca de acuerdo, 18 millones de técnicos, el que se discuta 1, 2 o 3 nombres ya es una gran noticia, porque quiere decir que los otros 22 o 23 han dejado más o menos satisfecho al resto, y eso es muchísimo. Como digo, aquí se tiene que pensar en el presente, en el futuro, en jugadores que de pronto este año están, el próximo seguramente ya no están, por su edad, por dónde van, etcétera, etcétera. E ir también de alguna manera ya proyectando lo que va a ser la selección del futuro. Eso es lo que es muy distinto en una selección de lo que puede ser un club. Estos son procesos larguísimos de 3, 4 años de duración, donde empieza un equipo y termina completamente otro. Entonces, claro, la verdad es que poco caso se le puede hacer a todo eso. Nosotros tenemos la plena tranquilidad y seguridad de cómo obramos. Por aquí han pasado ya 3 o 4 cuerpos técnicos. Ustedes no van a oír nunca de ninguno de ellos que diga yo pongo mis 15 y la federación pongo mis 10. Ya lo que diga la gente y lo que puedan pensar en el calor del momento y en la pasión del momento ya es un tema que les atañe solo a ellos. Pero como digo, para mí el hecho de que se discutan poquitos nombres ya es un gran avance, y nosotros somos profundamente respetuosos de lo que Sebastián tiene en la cabeza. De hecho, seguramente si es que yo me pusiera a hacer una lista como técnico de la selección, tendría algunas diferencias con la lista de Sebastián, pero afortunadamente el técnico es él y no yo. Pero hablando de arquero, Francisco, yo le voy a contar la versión extraoficial de que muchos manejamos, ¿no? Que en su momento, usted sabe, una periodista deportiva se hizo famosa porque acertaba todas las alineaciones, nunca fallaba, era impresionante. La decía ella y esa era. Entonces Alfaro se entera de esa situación, y quien le daba la alineación a Alfaro era justamente Pedro Ortiz, ¿no? Entonces a raíz de eso, Pedro Ortiz desaparece del mapa, nunca más lo convocan, se fue Alfaro y llegó Sánchez Vaz, y Pedro Ortiz, atajando muy bien en Emelec, resulta que no era convocado. Entonces esa sería la pregunta, si es que esa versión extraoficial es verdad. Sánchez Vaz decidió nunca convocarlo, o a lo mejor desde arriba vino una orden de que no lo convoquen nunca más a Pedro Ortiz, porque así se han dado las cosas en el caso específico de él. Actualmente yo no discuto con este Ortiz, porque ahorita no anda tan bien, pero cuando estaba Sánchez Vaz, el nivel de Ortiz era impresionante, pues, y resulta que no existía. Entonces eso sí era llamativo. Sí, no, Alfredo, a mi escritorio no ha llegado ningún tema de esta naturaleza, ¿no? Okay. No, usted sabe cómo son los cuerpos técnicos, puede ser como no puede ser. Pero a mí no me gusta discutir ninguna situación en particular, porque si me pongo a discutir de Pedro Ortiz, entonces tengo que ponerme a discutir de David Cabezas y de Rolando Silva y de José Gabriel Ceballos y de todos los otros arqueros que están ahí. Creo que una selección tiene que nutrirse de, como digo, presente, futuro, muchas cosas que entran en juego. Porque claro, tenemos los partidos de ahora, pero tenemos partidos que van a ser dentro de un año, y tenemos que proyectar una selección que va a tener que jugar en el 2026, recién el Campeonato del Mundo. Entonces, si nosotros empezamos a jugar con jugadores que tienen 34, 35, 36, 37 años y no proyectamos un recambio, seguramente el rato que necesitemos de ese recambio, que el recambio se imponga ya por la edad del jugador, el jugador que venga a reemplazarlo seguramente no va a tener ni minutos en selección, ni una experiencia de convivencia con la camiseta de la selección, ni en la concentración de la selección, ni conocer cómo es de estar en una selección, que es muy distinto de estar en un club. Entonces, todas estas cosas se proyectan hacia el futuro también, con ese segundo, con ese tercer jugador en cada una de las posiciones, y tratamos de ir pensando en no solo un equipo para mañana, sino un equipo para más tarde. Y todo el mundo dice, no, es que la selección es de los jugadores de ese momento. Y sí, seguramente la selección es de los jugadores de ese momento, pero también tienen que jugar en el 2025 y en el 2026,
y en el 2025 y en el 2026, cuando usted lo llame, entonces ahí van a tener que hacer sus primeros pasos en la selección y recién entender la convivencia. Entonces vamos llevando un grupo de jóvenes mezclados con experiencia, de los que mejor están, pero otros que creemos que son también los que mejor proyección tienen, etcétera, etcétera, y vamos tratando de armar ese rompecabezas complicado. Lo digo y digo en plural, pero en realidad se impone únicamente el gusto del cuerpo técnico y cómo el cuerpo técnico proyecta todos estos conceptos hacia futuro. Correcto, correcto. Y hablando de cuerpo técnico, a mi criterio, me parece que Becasese es el mejor perfil que usted ha traído, porque ya conoce el medio, tiene experiencia con selecciones, ha estado en Mundial, ha estado en Copa América, indiscutible. Sin embargo, la verdad es que con los otros como que con todos quedaron dudas. Jordi Cruyff, como que chuta, ¿de dónde salió Jordi Cruyff? De ahí Gustavo Alfaro, en ese momento estaba dedicado al periodismo. De ahí Sánchez Vaz, del Spire Academy de Qatar, como que ¿usted cómo argumentaría o si usted cree que en efecto Becasese es el mejor perfil que se encontró? ¿Usted está convencido que los tres elegidos anteriormente también tienen el perfil idóneo? A ver, yo creo que es difícil analizar a Jordi Cruyff porque no dirigió una práctica, porque las situaciones y los designios de Dios hicieron que no pueda dirigir ni un entrenamiento. Cuando lo trajimos, nosotros habíamos apostado a un proceso de una dirección ejecutiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de una dirección deportiva en la persona de Antonio Cordón. Creo que si Jordi Cruyff nos podía generar alguna duda por sus antecedentes, quien no era discutible para nada era Antonio. Antonio tenía todos los pergaminos habidos y por haber para hacer un proceso como el que nosotros proyectábamos. Y entonces, en ese momento, nosotros a él le cedimos la iniciativa de elegir el técnico de acuerdo con la experiencia que él tenía. Entonces, eso obedeció a un proceso completamente distinto, que hoy no podemos saber si hubiera sido bueno o si hubiera sido malo. No tenemos la más mínima idea. Se critica mucho el que vino y se fue, pero la verdad es que no se pudo dirigir. Se habla mucho de que se fue llevando un saco de billetes, cuando eso no fue cierto. Jordi se fue pagando una cláusula de terminación unilateral de él hacia la federación y no al revés, porque fue él quien decidió terminar el contrato y tenía una cláusula de salida. Después yo creo que lo de Gustavo fue muy analizado para el momento. Creo que no nos equivocamos, porque creo que el tipo de entrenador que era Gustavo Alfaro para el momento que tenía Ecuador y para el poco tiempo que tenía Ecuador para amalgamar un equipo, para poner a todo el mundo a soñar, para poner a todo unir a un país, poner a todo el mundo detrás de la selección. Creo que hay pocos técnicos con la capacidad que tiene Gustavo Alfaro de, con un par de conferencias de prensa, un par de discursos, un par de arengas, poder poner a todo el mundo a soñar despiertos en lo mismo. Entonces, creo que para el momento Gustavo fue un acierto muy grande que tuvimos y el resultado estuvo a la vista. Y bueno, lo de Félix quizás fue otro, ya la intención de hacer un proyecto más a largo plazo, más sostenido, ya más desde lo académico, desde lo de la formación también, etcétera, etcétera. Creo que ahí lo que nosotros no pudimos proyectar y que es mucho más difícil de proyectar es la idiosincrasia de una parte y otra y la adaptación de una parte y otra, que creo que es lo que finalmente terminó no siendo lo que pensábamos y complicando un poco la relación a futuro. Y no digo solo la adaptación de los jugadores a Félix, sino de Félix al país, a nuestra idiosincrasia, a nuestra manera de ser, a nuestra manera de actuar. Yo hablaba al principio de la calidez del cuerpo técnico, de la cercanía del cuerpo técnico. Quizás esa es una particularidad que tiene el futbolista sudamericano, que quizás no se encuentra en Europa, por lo menos, quizás en otros países sí, pero en Europa ya el jugador es mucho más un trabajador profesional que no necesita esa cercanía, ese tal vez por momentos incluso toques de paternalismo, sobre todo los más chicos, ¿no? Y bueno, hoy Sebastián, yo tengo que recalcar que es sobre todo es un tipo que trabaja 24 horas al día, que piensa 24 horas al día en fútbol, que además es un hombre de una capacidad de dedicación y de trabajo increíble, las ganas que tiene para todo, para
pensar hasta en el más mínimo detalle, que todo esté arreglado, que todo esté nítido, que todo esté perfecto. Y creo que la pasión que le mete a todo esto es algo que contagia también, nos contagia a todos y esperemos ese contagio se vea también en la cancha, en los jugadores, que ellos también se contagien de esa pasión por defender lo que están haciendo y por hacer lo que están haciendo. Creo que sí, a pesar de su juventud, lo antecede mucha experiencia, lo antecede ya mucho conocimiento del medio, de las eliminatorias, de las elecciones, de lo complicada que es la idiosincrasia de un torneo sudamericano con tantas variantes, con tantas diferencias, similitudes y variables sobre todo, ¿no? Presidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Se saluda Jonathan Delgado. Presidente, tomando en consideración el momento que está viviendo igualmente las inferiores de la selección ecuatoriana en este torneo Conmebol Sub-15 que está siendo dirigido por el director técnico Juan Carlos Urbano, justamente hubo la convocatoria de dos jugadores igual que están viviendo en Europa, que tradicionalmente no, hace mucho tiempo que no se veía algo de esto, de jóvenes tan pequeños, en este caso con 15 años, como es el caso de Benny Atahualpa Birner, que juega en Alemania, y también con Malcolm da Costa, que está en el Bournemouth de Inglaterra. Y ya ahora viendo las mayores también, con lo que pasa con Jeremy Sarmiento y con John Yeboah, ¿cómo ve usted la situación igualmente Ecuador? Ecuador está buscando igualmente tener esta convocatoria a jugadores que tengan la oportunidad, que estén jugando en Europa y tengan otro tipo de fútbol, que también apoyan a nuestra selección también ya en el futuro en las mayores. Sí, por supuesto, ellos son ecuatorianos, tienen el mismo derecho que tenemos todos a ser parte de una selección y a ser parte o ciudadanos de nuestro país. Creo que sí nos representa muchísimo más trabajo porque tenemos que dar seguimiento permanente, sobre todo en las ligas, pero además en un momento era España, era algo Italia, ya esa migración ecuatoriana se va regando por el resto de Europa con el paso del tiempo, y hoy tenemos jugadores que aparecen en Polonia, en Alemania, en República Checa, etcétera, etcétera, en Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces es un trabajo bastante complicado, pero creo que Mauro Peralta, el equipo de las inferiores, de las divisiones juveniles de la selección, hace un excelente trabajo de tener todo esto en el radar, de estar monitoreando por todos lados cuando hay algún jugador con pasado ecuatoriano, con padres ecuatorianos, con algún abuelo ecuatoriano, alguien que se pueda reclamar la nacionalidad, pero sobre todo viendo su nivel, porque finalmente ellos lo que tienen que llegar a ser es un verdadero diferencial, no porque hayan nacido en Europa o porque hayan crecido en Europa, porque estén jugando en Europa, ya significa que tienen un puesto asegurado en las selecciones, ¿no? Tienen que llegar y competir, y creo que los chicos que lo han hecho, así como fue el caso de García en la Sub-20 hace tiempo, usted menciona a Jeremy, usted menciona a Yeboah, y me olvido de tantos casos más que ha habido ya. Creo que lo que se quiere es que ellos sean un verdadero aporte para las selecciones como ya vienen siendo algunos. Entonces nosotros tenemos programas, tecnología, software que nos permite ir analizando todas las ligas del mundo, y un equipo dedicado a dar el seguimiento y a seguir descubriendo todos estos jugadores que con antepasados ecuatorianos pueden ser un aporte para la selección. Excelente. Presidente, una última de mi parte. Copa Ecuador ya está en la recta final, ya están prácticamente las llaves. ¿Cómo evalúa usted cómo se ha desarrollado el torneo? Y también la polémica de la taquilla, ¿no? Porque se habla mucho, ¿no?, de la parte de la taquilla, quizá en la parte de la polémica. Y lo otro es, hoy también se hace el sorteo del torneo, ¿no?, de segunda categoría de los 16avos, no el playoff, ¿no? Y el tema también del ascenso. ¿Cómo va también esa parte? Bueno, el tema Copa Ecuador, yo creo que para el corto tiempo que tuvimos para organizarla y lo demorado que fue tratar de ponerla a funcionar, sobre todo por encontrar a alguien que se interese en los derechos de televisión y en la transmisión, y el poder lograr un buen acuerdo para que la Copa funcione y sea sustentable. A pesar de todo eso, yo creo que ha sido un éxito. Tuvimos muy lindas llaves, muy lindos enfrentamientos, mucha expectativa alrededor de los mismos. Y ya en la recta final pues quedan 4 equipos, algunas sorpresas, y creo que hoy, ya lo dijo uno de mis más fieles detractores, hemos tenido una copa además en la que hemos logrado cumplir con los clubes al día, me refiero a mi estimado abogado Chango,
que decía, ahora sí tengo que felicitar a la federación porque nos ha pagado la Copa Ecuador al día. Entonces creo que hemos podido estabilizar el torneo, estabilizar las finanzas del mismo, lanzar un lindo torneo, y creo que ahora lo que queda es el reto de poder organizarlo mejor con más tiempo para el próximo año, que empiece un poco antes, que sea un torneo quizás algo más largo, mejor organizado, con horarios y calendarios que se proyecten con mucha anticipación, etcétera. Y en el tema del ascenso, pues sí, vamos a tener ya la siguiente fase, la fase de los 16avos de final del ascenso. Ahí es un torneo que a mí me resulta complicado, sobre todo por la informalidad muchas veces de los equipos, de las asociaciones, de las canchas, todo lo que rodea a ese torneo todavía tiene que profesionalizarse, y mucho. Ahora hemos estado en la revisión de documentos, etcétera, tenemos algunas novedades, así que todavía es un torneo que lo podemos mejorar muchísimo, pero necesitamos que 200 y pico de equipos del país entiendan que segunda categoría es un torneo profesional, que además merece y corresponde que los equipos se manejen de manera profesional en todo, en los pagos, en las afiliaciones al IES, en los estatutos, en los registros de contribuyente, en los roles de pago, etcétera, 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 para poder proyectar un torneo más profesional, porque es la antesala ya de nuestra primera categoría, y creo que la brecha es demasiado grande en cuanto al profesionalismo con el que se manejan los clubes todavía. Entonces, esperemos poder seguir mejorando en el futuro. Yo creo que va a ser importante la implementación de las licencias de clubes para que los clubes que participen sepamos que tienen absolutamente todos los temas en orden. Bianca. Hola, ¿cómo está, presidente? Retomando un poco el campeonato nacional, quería saber qué está pasando con el equipo Cumbayá, que eventualmente va a desaparecer. Nadie dice nada del equipo. Bueno, el equipo Cumbayá, ustedes conocieron la semana pasada que finalmente el ministerio decidió retirar o ratificar la vigencia del antiguo directorio. Lamentablemente a nosotros lo que somos unos ejecutores de una decisión que en ese momento el Cumbayá estaba acéfalo porque no se había podido registrar su directiva, o de hecho se había impugnado el registro de su directiva, y el ministerio había determinado que esa directiva no podía estar en funciones. Nosotros intervenimos. Lamentablemente estructurar el padrón de ese club fue prácticamente imposible porque había falsificación de documentos en todas las instancias desde el 2017 en adelante, en afiliaciones, en renuncias de socios, en actas de asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba todo falsificado, ninguna firma correspondía. Sin embargo, el ministerio decidió regresar sobre su decisión de invalidar el registro y registrar nuevamente o ratificar la vigencia del registro de la directiva pasada, de la presidenta Diana Morales, me parece que se llama la presidenta del Cumbayá, y entonces el club ha regresado a ser presidido por esa misma directiva, y pues ya la federación ha finalizado su intervención y su responsabilidad ahí. Francisco, con respecto al tema, ¿no?, que tenemos ahora, que es Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, Liga Pro, Miguel Ángel Lor, antes era una sola cosa, Chiriboga manejaba todo. Es evidente, ¿no?, que no es que son las mejores relaciones que usted tiene con Miguel Ángel. Incluso se ha llegado a hablar de que ciertos clubes podrían incluso hacer el acercamiento hacia usted para que el campeonato vuelva a ser dirigido por la federación. Eso, ¿cómo usted ve esta situación, no? ¿Cree que eso no es real, no es real? ¿Cree que va a fumarse la pipa de la paz con Miguel Ángel para que todo sea paz y amor en el fútbol ecuatoriano? Porque no es bonito, ¿no?, ver se lanzan indirectas ahí, él y usted, en redes sociales, etcétera. A ver, yo las redes sociales no las utilizo, así que de mí no habrá oído ningún indirecto en redes sociales. Definitivamente lo que corresponde es una relación institucional más allá de cualquier otra cosa. No creo que es una cuestión de pipas de la paz, ni mucho menos. Creo que las relaciones institucionales tienen que ser buenas. Yo cuando he hecho alguna crítica lo he hecho hacia lo que creo que institucionalmente no o percibía yo que no estaba funcionando en Liga Pro, o no está funcionando en Liga Pro, pero definitivamente lo que sí quiero es sacarles a ustedes y a toda la gente que les oye de la cabeza la idea de que la federación quiere que el torneo regrese, porque no es para nada
así. Yo creo que a nosotros el hecho de que haya una Liga Pro nos permite enfocarnos mucho mejor en lo que es el desarrollo del fútbol ecuatoriano, sus bases, las selecciones, etcétera, etcétera, y no eso de todos los martes de estar, que la disciplinaria, que las tarjetas, que las suspensiones, que las bengalas, que etcétera, 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 etcétera. Y yo creo que eso ha tenido su lado positivo, así que no, nosotros no tenemos ninguna intención como federación de hacer ningún movimiento para que el torneo regrese a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ni interés en regentarlo, ni mucho menos. Sí seguir velando porque las cosas funcionen y funcionen mejor. Yo creo que hoy es menester de todos tratar de abonar para que el fútbol ecuatoriano mejore, porque creo que es un momento muy crítico, más allá del nivel de nuestra selección, de nuestros jugadores, de todo lo que se habla, se dice y se ve de lo que es el fútbol ecuatoriano en el exterior. Yo creo que hoy nuestro fútbol pasa por una crisis institucional en la mayoría de sus equipos, y sobre todo en equipos que tienen muchísimos años de vida y que son patrimonio del fútbol de este país, que hoy están viviendo horas complicadas y que creo que todos tenemos que abonar para tratar de sacarlos adelante y eso es menester. Así que traer el campeonato de vuelta a la federación, ni mucho menos, y apoyaremos todas las iniciativas que creamos que son positivas para el fútbol ecuatoriano, porque creo que es el momento de hacerlo. Perfecto, Francisco, todo está muy claro. Ya nomás para finalizar, en el hipotético caso, no el hipotético caso, esperando, Dios mediante, que la Copa América Femenina sea un éxito, sería ahí sí como que más factible, argumentándonos en eso, que la Copa América ya masculina pueda ser en Ecuador más adelante. Ojalá, yo creo que eso depende de muchísimos factores. Yo creo que hoy el económico es un factor preponderante y la verdad es que ya hablábamos de una economía venida a menos y por ejemplo, ahí es donde yo digo, por un lado criticamos los precios de las entradas de la selección, decimos que tienen que bajar, que en este país no se puede pagar más de $10, que en este país no se puede pagar más de $5, que la economía no da, que no hay quien ponga, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, estamos llorando, chillando y gritando que por qué no se hace una Copa América en este país. Entonces debemos de entender que la Copa América hoy es un monstruo enorme. De hecho, la Copa América que se hizo hoy en los Estados Unidos superó largamente en ingresos a la Copa América que se hizo en Brasil en el 2019, siendo Brasil el país más grande y la economía más grande de la región por lejos, ¿no? Teniendo además estadios que se construyeron para el 2014, estadios de primerísimo nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que entender que no es solo una cuestión de que Francisco Ega se pare y dé un golpe en la mesa en el Consejo de la Conmebol y diga quiero la Copa América, sino que el país esté preparado para hacer una inversión de esa naturaleza en infraestructura, y no es solo los estadios, no son las vías, son los aeropuertos, es la conectividad no solo aérea, terrestre, y creo que hoy nuestro país está con muchos planes de futuro para mejorar y hacerse acreedor a poder ser candidato a organizar algo así, pero si es que eso fuera el día de hoy, sería realmente difícil. Y digo, no solo para el Ecuador, usted vea que no se pudo hacer una Copa América conjunta en Colombia y Argentina tampoco. Entonces, hoy quizás el esfuerzo regional tiene que ir hacia poner a nuestros países en condiciones de volver a albergar un torneo así, porque si no estamos fuera de la jugada, estamos en offside completo. Correcto. Completamente, ¿no? O sea, una Copa América en Estados Unidos seguramente tiene 5, 6, 7 veces los ingresos de lo que puede tener una Copa América en algunos de nuestros países. Entonces, creo que con la ayuda de los gobiernos, de nuestro gobierno nacional, esperamos que la Copa América femenina sea un éxito y poder ir preparando al país para albergar eventos de mayor magnitud, que ya lo ha dicho el gobierno nacional, está con la intención clara, con la intención abierta, entendiendo las limitaciones que podemos tener en el momento, pero con muchas ganas de ir progresando para poder ser
candidatos o candidatizarnos. Esto no son decretos, es decir, no es que da la vuelta a la mesa y que ya le toca a Bolivia, que ya le toca a Ecuador, que ya le toca a Paraguay. Hoy el fútbol cambió y el fútbol es un gran generador de recursos. Intervienen auspiciantes, interviene ticketing, intervienen muchísimas cosas que generan el dinero que las federaciones necesitamos para seguir promoviendo el fútbol en cada uno de nuestros países. Entonces, todo eso es una rueda que tiene que estar bien aceitada y que donde queramos saltar tenemos que estar preparados para hacerlo. Excelente. Bianca. Presidente, una pregunta más sobre la Liga Pro del equipo justamente de Emelec, que está ahorita es un caos. Dice que el abogado que está a cargo de la apelación en el TAS señaló en una entrevista que todavía no se ha respondido a los fundamentos por los cuales no se ha levantado la sanción. Indica en la entrevista que enviaron a la federación la solicitud de los fundamentos, pero que aún no las han recibido. Bueno, entiendo que para eso habrán los tiempos y para eso están los reglamentos y los tiempos previstos en los mismos, ¿no? Emelec hizo una apelación sin haber pedido los fundamentos, cosa que es dada vuelta y yo la verdad es que a Emelec solo le deseo lo mejor, ojalá salga del momento complicado institucional que tiene. Creo que por momentos se ha intentado culpar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol de ciertas cosas que le han pasado en Emelec, donde la federación no tiene absolutamente nada que ver. O sea, yo inscribí jugadores cuando estaba inhibido de inscribir jugadores y la federación tiene la culpa porque me permitió inscribir los jugadores. No, nosotros no tenemos la culpa de que usted no haya inscrito jugadores cuando no podía hacerlo y así por el estilo. Tampoco tenemos la culpa de que los comprobantes de pago o la carta del abogado no haya llegado en el momento, sino haya llegado después, se haya intentado forjar un correo electrónico que después mágicamente se dijo que no existía. Etcétera, etcétera, etcétera. Y no estoy echando la culpa ni a Emelec ni al abogado, porque en ese caso no sé exactamente qué pasó. Lo único que nosotros sabemos es que no se cumplió con el reglamento. Y digo, no se cumplió, no solo porque seguramente se hizo el pago, pero se hizo el pago parcial de lo que se tenía que pagar. Entonces, para justificar la otra parte tenía que llegar el convenio de pago o el acuerdo de pago con el jugador para poder levantar la sanción y así por el estilo. Como digo, yo le deseo a Emelec lo mejor, que salga de este momento complicado que tiene. Es una institución grandísima, es una institución que tiene muchísimos años de historia, muchísimos títulos, una hinchada enorme, una hinchada muy fiel y que merece estar muchísimo mejor de lo que está, ¿no? Y seguramente hay muchísimos factores que han contribuido a esto. Muchos que seguramente ni siquiera son culpa de la actual dirigencia, ni de la pasada, y cosas que le vienen pasando a un montón de instituciones de nuestro fútbol. Pero repito, para nosotros hemos estado y hemos tratado de hacer cumplir nuestro reglamento porque entendemos que es la única manera de que el fútbol funcione, porque si yo hoy hago o flexibilizo en un lado, tengo que flexibilizar en otro, y si es hoy Emelec, mañana serán otros 25 clubes que me piden esa flexibilidad y entonces ahí termina cayéndose todo el sistema, ¿no? Entonces, realmente, como digo, yo creo que nosotros estamos para colaborar, pero también para hacer cumplir. Correcto. Muchísimas gracias, Francisco, por su tiempo. Realmente hemos tocado muchísimos temas, así que agradecerle y desearle pues que todo salga bien el día jueves y el próximo martes contra Uruguay. Gracias, Alfredo, gracias a todo el panel, un gusto haber estado con ustedes y pues será hasta otra ocasión. Un placer y gracias por el espacio. Excelente, éxitos, un abrazo. Chao. Muy bien, estuvimos conversando con Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Vamos ahora sí a hacer las pausas comerciales, que está desesperado Mar Anthony. Ronald Andrade, vamos.